Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición el poder continuar con nuestra serie de los principios en las parábolas del reino. Ya en nuestro primer episodio miramos el primer principio, que es el costo. Hay un precio por seguir a Jesús. En nuestro segundo episodio miramos la respuesta, cómo responde el corazón del hombre al mensaje de Dios. Y hoy vamos a ver el amor. Es un principio divino, porque cuando Dios vio la necesidad del hombre, cuando Dios miró su condición, dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al hombre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a entrar de lleno en esta mañana al mensaje. Esperamos ser de bendición. Y hoy vamos a ver el amor, ese principio divino y glorioso, porque la Biblia dice, puedes tener toda la ciencia, puedes tener toda la profecía, pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces, hoy vamos a aprender, y hoy el Señor nos va a enseñar este principio a través de esa famosa parábola del buen samaritano, que todos conocemos. Es parte del lenguaje coloquial de todas las personas, pero ahí hay una enseñanza tan profunda sobre el amor. Gloria al Señor. Y en esta mañana vamos a ir ahí a nuestra primera diapositiva. Dice Lucas 10:25, en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Imagínense, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La misma inquietud que tenía aquel joven rico que le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es la misma inquietud de este experto de la ley, la misma inquietud que tuvo Nicodemo para ir de noche con el maestro. Es la misma inquietud que tiene este experto de la ley. Y vamos ahí a ver que era un experto de la ley. Era un especialista en la Torá. Se dedicaba a estudiar las escrituras, a interpretarlas, a enseñarlas. Ese era un experto de la ley. Pero este experto de la ley, este abogado de la ley, este hombre que estudiaba, inquiría en la ley, quería poner a prueba al maestro de maestros. Imagínense, un experto de la ley poniendo a prueba al maestro de maestros, y le hizo la pregunta del millón: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tal vez tú en esta mañana te estés preguntando, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y hoy el maestro de maestros nos va a enseñar a través de esta parábola, la parábola del buen samaritano. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva antes de pasar. Dice en Lucas 10:26, Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley y cómo interpretas? Mire, el experto de la ley, el abogado en la ley, el que interpreta la ley, el que estudia la ley, le hace la pregunta del millón. Pero este hombre no quería aprender, sino quería probar al Señor. Había malicia y dureza en su corazón. Y Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? El Señor, mire, el experto hace una pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le contesta con dos preguntas. La primera, ¿qué está escrito en la ley? El maestro de maestros lo llevó a la autoridad de la palabra. Lo llevó a la palabra. Y le dijo, ¿cómo interpretas tú? En pocas palabras, el conocimiento que tienes, ¿cómo lo llevas a la práctica? Porque recuerde que la dureza del corazón, un hombre puede ver, pero no percibir. La dureza del corazón
pueden oír, pero no entender. Imagínense cómo estaba el corazón de este hombre que quiso probar al maestro del maestros. Por eso le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Y cómo interpretas tú? Y luego ahí vamos a ir a Lucas 10:27. Mire, este experto de la ley, no era una persona ignorante. No, no era una persona ignorante, pero le faltaba un ingrediente. Le faltaba el amor. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, conocimiento más amor igual a edificación. Conocimiento sin amor igual a envanecerse o a tener orgullo. Este hombre tenía su corazón envanecido, tenía su corazón duro. Era un hombre que tenía conocimiento, pero no lo practicaba en su vida. Entonces le dice, en Lucas 10:27, dice este experto de la ley, dice, como respuesta el hombre citó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Imagínese, este hombre tenía conocimiento porque citó Deuteronomios 6, déjenme ver, 6:5, donde dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Y Levíticos 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, este hombre tenía conocimiento. Este hombre no era cualquier persona, pero imagínense, interpretaba la ley a su manera. Y vamos a ir ahí a Lucas 10:28. Mire lo que le dice el Señor. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. En pocas palabras, ¿quieres vivir? Practica lo que conoces. ¿Quieres vivir? Practica lo que conoces. No solo es tener información en nuestra mente, sino es llevarlo a la práctica. Obedecer lo que conocemos. La obediencia, el conocimiento más obediencia, eso trae bendición a nuestra vida. El conocimiento más práctica, eso trae vida, nos está dando la verdadera vida, porque la Biblia dice que conocer la verdad os hará libres. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, imagínense, le dice el Señor, haz esto y vivirás. Entonces, no es suficiente tener la respuesta correcta, hay que vivir la respuesta. Imagínense, no es suficiente tener la respuesta correcta, porque este experto de la ley tenía la respuesta correcta, pero no es suficiente eso. Hay que vivir la respuesta. Hay que vivir ese conocimiento que tenemos. Hay que practicarlo. Eso es lo que nos va a dar una verdadera vida. Y en Gálatas 2:16, quisiera leerle, dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esta nadie será justificado. Este experto de la ley pensaba en su mente y en su corazón que él era justificado por las obras de la ley, que él merecía la vida eterna, que él merecía el cielo porque él era del linaje de Abraham, en sus venas corría la sangre de Abraham. Él se justificaba a sí mismo. Pero leímos ahorita en Gálatas 2:16 que usted y yo hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Cuando usted recibió al Señor, cuando usted aceptó al Señor y decidió seguirlo, decidió ser su discípulo, decidió caminar, usted le dio su corazón, entonces la justicia de Cristo nos cubre. Ahora el Señor nos mira a través de Cristo. Usted es santo, usted es apartado para Dios. Entonces, somos justificados por la fe. Claro que la fe tiene que ir con obras.
porque la fe sin obras es muerta, pero hemos sido justificados por la fe. Somos salvos por gracia somos salvos, y esto es un don de Dios. Imagínense, es un regalo de Dios. Entonces, este hombre pensaba que estaba justificado por sus obras. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente, en Lucas 10:29, porque el Señor aquí le va a dar la lección de su vida a este hombre. Mire, este hombre quería tentar al Señor, porque ahora le suelta otra pregunta. En Lucas 10:29, pero él quería justificarse, así que le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Porque para este hombre judío, limitaban el amor. Para este hombre judío, el prójimo tenía fronteras. Era solo su gente judía, era el prójimo. Pero también, no cualquier judío. Era un judío que llenara sus estándares que ellos tenían para ser su prójimo. Entonces, limitaban el amor, limitaban la misericordia, pero el Señor hoy le va a dar una cátedra a este hombre. Le va a dar la cátedra de su vida y le va a enseñar quién es el prójimo. Porque estos hombres limitaban y, imagínense, para ellos, muchos judíos los consideraban prójimos, solo judíos. Los samaritanos, los gentiles eran pecadores. Este hombre limitaba lo que Dios quería hacer, pero el Señor le va a enseñar la lección de su vida. Y vamos a ver ahí, Lucas 10:30, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones y le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron dejándolo medio muerto. Pero mire, cuando hablamos aquí que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, literalmente estaba descendiendo porque Jerusalén está en una zona montañosa a 2,500 pies sobre el nivel del mar y Jericó está como a 800 pies bajo el nivel del mar. Y de Jerusalén a Jericó son como aproximadamente 27 kilómetros de camino, donde hay cuevas, hay montañas, y este camino era peligroso. Era conocido el camino de la sangre porque ahí había ladrones, asaltadores, de todo. Entonces, en aquel tiempo se tenía que viajar en caravanas porque había miedo de poder ser robado en el camino. Y este hombre dice que descendía y cayó en manos de los ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon, lo dejaron desnudo, lo dejaron medio muerto a este hombre. Y aquí es donde va a empezar la cátedra para este experto de la ley. Y dice ahí en Lucas 10:31, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y se fue de paso. ¿Quién era un sacerdote? Era un descendiente de Aarón, servía en el templo de Jerusalén, encargado de hacer sacrificios, rituales y meditaciones. Según la Torá, tocar un cadáver lo hacía impuro, representaba lo más alto de la vida religiosa. Imagínense, este sacerdote, el hombre encargado de hacer sacrificios, de ministrar al pueblo, de hacer sacrificios por el pecado del pueblo, encargado de ver las necesidades del pueblo, dice que vio a este hombre medio muerto y se fue de paso. Imagínense, eso es lo que hace la religión. Hace un corazón duro. Claro, en la ley ellos no podían tocar un cadáver porque se contaminaban. Entonces este hombre estaba poniendo la religión por encima de la necesidad de esta persona. Este hombre estaba poniendo la religión por encima de todo. Imagínense, estaba limitando el amor, la misericordia, pero este hombre dice que se fue de paso. Eso es lo que hace la dureza en el hombre. Imagínense, la dureza, tienen ojos y no perciben,
Tienen oídos y no entienden. Imagínense no poder ver la necesidad de este hombre, no poder entender la necesidad de este hombre, porque para él era más importante los ritos religiosos, era más importante la religión sobre la misericordia. Imagínense, el sacerdote este representa la religión sin compasión, conocimiento sin práctica, apariencia espiritual sin amor. Imagínese una apariencia espiritual sin amor, una religión sin compasión. Eso es lo que hace la dureza del corazón. Tal vez este hombre tuvo miedo el contaminarse porque tenía que hacer ritos para purificarse. Tal vez él tenía algo que hacer ese día y puso por prioridad su agenda, puso por prioridad su el no contaminarse, pero lo más importante es la misericordia. Pero dice ahí también que resulta también que viajaba por el mismo camino un sacerdote, bueno, lo leímos, perdón. En Lucas 10:32 dice, así que también llegó a aquel lugar un levita. Imagínese, llegó a aquel lugar un levita y al verlo se le vio y se guió de largo. ¿Quién era el levita? De la tribu de Leví, pero no sacerdote, asistente en el templo, encargado de hacer tareas como música, orden y servicios. También era un líder espiritual respetado, servidor del templo, ayudante en el templo de Jerusalén, conocedor de la ley. Imagínense, este levita era un hombre que servía en el templo, un hombre que era ayudante en el templo para preparar todo para los sacrificios. Imagínense, servía en el templo. El otro, el sacerdote, ministraba en el templo. El levita servía en el templo. Pero dice que también vio al medio muerto, al medio herido. Vio y se fue de paso. Tenía un corazón duro, un corazón insensible. Es lo que hace la religión. Por eso, imagínense, este hombre representa la religión activa. Mire, este hombre levita representa la religión activa porque era un hombre que servía, religión activa, pero sin compasión, sin misericordia, sin amor. Imagínense servir sin amor. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Imagínense, tenía una cercanía a Dios, pero estaba lejos de la necesidad de los demás. Estos dos hombres estaban en el templo, pero lejos del corazón de Dios. Estaban cerca de Dios, pero lejos de la necesidad de los demás. Para ellos era más importante los ritos, las ceremonias, las religiones. Imagínense. Entonces, por eso la Biblia dice en Santiago que la verdadera religión, la religión pura, sin mancha, es ayudar al huérfano, a la viuda y al necesitado. Esa es la verdadera religión. Vamos a ir ahí a siguiente, en Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Imagínese, ahora aquí es donde dice que un samaritano, imagínese, aquí el Señor empieza la cátedra para este experto de la ley. Porque él en su mente pensaba que el héroe de la historia iba a ser un judío. Pero no, el héroe de la historia iba a ser un samaritano, un enemigo de los judíos. Imaginen, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los judíos odiaban a los samaritanos porque los samaritanos ya era una mezcla de un gentil con un judío. Imagínense cuando el imperio asirio conquistó el reino del norte y los se mezclaron. Hubo una mezcla de gentiles con asirios y de ahí surgieron los samaritanos. Por eso, si usted recuerda, aún con la samaritana,
Imagínense la diferencia entre estos judíos y estos samaritanos. Hasta en la adoración tenían diferencias. Para los samaritanos, ellos adoraban en el monte Gerizim. Para los judíos, ellos adoraban en Jerusalén, en el monte Moria. Entonces, imagínense. Y pues, imagínense, era tanto el odio que tenían los judíos por los samaritanos que ni siquiera cruzaban la ciudad de Samaria, le rodeaban para no pasar por la ciudad y aún no compraban nada de alimentos. Si usted recuerda, el Señor Jesús dice que mandó a sus discípulos a comprar comida. Imagínense en los discípulos. Entonces, lo que está haciendo el Señor con este hombre religioso, este experto de la ley, le está rompiendo sus esquemas mentales, su religiosidad, sus conceptos que tenía, porque ahora le va a enseñar que el amor no tiene límites, que la misericordia está sobre la religión, los ritos, que el amor está sobre todo, que el amor es la práctica, la obediencia. Qué glorioso es el Evangelio. Y dice que este hombre, dice que viéndolo, se compadeció de él. Imagínense. Ya miramos el sacerdote, el que ministraba en el templo, lo miró indiferente, insensible a la necesidad de los demás. Miramos al levita, el hombre que servía en el templo, también indiferente, insensible a la necesidad de los demás. Pero ahora viene el samaritano, el que era enemigo, el que se va a convertir en el protagonista de esta parábola. Dice que él, viéndolo, fue movido a misericordia. Mire lo que hace la misericordia de Dios, nos hace actuar, así como se recuerda en la parábola del hijo pródigo, el padre dice que fue movido a misericordia. Ahora este buen samaritano es movido a misericordia porque tiene un corazón sensible a la necesidad de los demás. Un corazón sensible puede ver y percibir la necesidad de los demás. Un corazón sensible puede oír y entender. Eso hace un corazón. Y un corazón sensible puede actuar ante la necesidad de los demás. ¡Qué glorioso y maravilloso es el Evangelio! Este hombre fue movido a misericordia. Por eso el Señor a la élite religiosa de aquel tiempo le dijo: id y aprender misericordia. Imagínense lo que les dijo el Señor a esa élite religiosa. Y vamos a ir ahí a Lucas 10:34, dice: se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó y luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y, dice, lo cuidó. Imagínense, este hombre fue movido a misericordia, pero no fue indiferente ante la necesidad. Dice que se acercó. Imagínense. Le curó sus heridas con vino y aceite, o sea, invirtió de lo de él. Imagínense, el vino servía como antiséptico para que no las heridas, se me fue la palabra, no, cuando una herida se infectara, mire, para que la herida no se infectara. Entonces, para eso servía el vino como antiséptico, para que la herida no se infectara. Y el aceite servía para suavizar las heridas, como analgésico para quitar el dolor. Pero ahora este hombre está invirtiendo de lo de él. Y dice que le vendó. Imagínense, él está proveyendo de lo de él para este necesitado. Dice que lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó a un alojamiento, lo llevó al mesón. Imagínense, no solo invirtió de lo de él, ahora le está dejando su lugar, su posición, porque ahora le toca a él caminar. Imagínense, le proveyó su lugar a este hombre, su posición que tenía. Ahora le toca caminar. Le toca hacer ese sacrificio de caminar por esta persona. Imagínense a través de ese camino de Jericó a Jerusalén.
Imagínense con un medio muerto en la cabalgadura y que salgan otros ladrones. Pero dice que lo llevó a un mesón. Imagínense. Y lo cuidó. Imagínense. Está haciendo, invirtiendo lo de él, invirtiendo de su tiempo, sacrificando de lo suyo. Qué glorioso y maravilloso es el Señor. Y vamos a ir ahí a la siguiente. Lucas 10:35 dice: al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y dijo: cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Imagínese qué glorioso y maravilloso es el Señor, que este hombre no solo le curó las heridas, no solo lo montó a su cabalgador, no solo lo llevó a un alojamiento, sino que lo llevó a una posada. Imagínense. Este hombre estaba dando la milla extra porque ya lo había curado, ya le había dado su cabalgadura, pero ahora lo estaba llevando a un mesón y para que lo cuidaran. Imagínense, estaba involucrándose en la necesidad de esta persona. Imagínense, aún pagó, dice, 2 denarios. Y dice, y cuídenlo. O sea, estaba invirtiendo en el cuidado de esta persona, invirtiendo de lo suyo. No solo invirtió tiempo, sino invirtiendo de lo suyo, sacrificando de lo suyo para que cuidaran a esta persona. Y aún dice, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. O sea, si hay algo que quede en deuda, yo voy a regresar y lo voy a pagar. Imagínese lo que estaba haciendo este samaritano. Estaba dando la milla extra, estaba yendo un poco más allá de sus fuerzas. Qué glorioso es el Evangelio, qué maravilloso, estamos contentos, estamos agradecidos y vamos a ir ahí a Lucas 10:36 porque dice, mire, el Señor ahora le contesta a este experto de la ley con otra pregunta. Le dice aquí, en Lucas 10:36, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mire, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Imagínense. Y vamos a ver la respuesta en el 10:37 de este experto de la ley. Dice, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley, anda entonces y haz lo mismo tú y vivirás. Entonces, mire, dice, el que se compadeció de él. Era tanto el odio de este experto de la ley, de este hombre judío hacia los samaritanos, que ni siquiera pudo mencionar su nombre. Dijo, el que se compadeció de él. No pudo decir el samaritano. Dijo, el que se compadeció de él. Imagínate la dureza del corazón que tenía este hombre. Por eso la dureza es como un callo, como una cera en nuestro corazón. Y eso no deja que la verdad penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Imagínense, no pudo. Pero el Señor le dice, anda, haz tú lo mismo. Y concluyó Jesús. Imagínense la gran lección que el Señor le estaba dando a este hombre con sus enemigos. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo el Señor, un enemigo pudo actuar mejor que un conocedor, que un hombre que ministraba en el templo, que un hombre que servía en el templo. Este enemigo fue movido a misericordia. En pocas palabras le estaba enseñando a este experto de la ley, el amor y la misericordia está sobre todo. El amor y la misericordia no tienen fronteras ni límites. El amor y la misericordia no tiene nada que ver con algo racial, con algo étnico. El amor no tiene fronteras. Por eso al principio le decía que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Ese es el amor. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios está para todos. Entonces, aquí lo que nos va a dar la verdadera vida, porque este hombre preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Lo que nos va a dar la verdadera vida eterna, es que lo que hemos adquirido, el conocimiento que hemos adquirido, que lo pongamos por práctica. El conocimiento, la obediencia, la práctica, eso nos está inyectando la vida, la verdadera vida eterna. Por eso le dijo el Señor a este hombre: haz esto y vivirás. En pocas palabras, sé un hombre hacedor de la palabra, no solo oidor, porque el oidor se engaña a sí mismo. El oidor tiene duro su corazón, pero el hacedor tiene sensible su corazón a la necesidad de los demás. Tiene sensible sus oídos. Tiene sensible sus ojos para percibir la necesidad de los demás. Entonces, hacer nos está dando vida. Esa es la verdadera religión. Esa es la verdadera religión. El ayudar al necesitado. El que si miras a tu hermano con necesidad, el poder auxiliarlo, el prójimo, ya el Señor quita los límites del prójimo. El prójimo es todo hombre que es una criatura a la imagen de Dios. No limitemos. La religión limita, pero la verdadera vida no tiene límites, porque la verdadera vida lo gobierna el amor y la misericordia. Qué maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a marcar ahí, porque le dice, y antes de ir acabando, ya para ir terminando, yo quisiera compartirles nuestra página, que usted vaya, ahí hay muchas herramientas, que usted vaya ahí y el propósito de esta herramienta es ser de bendición. Antes de terminar, yo quisiera darles unos puntos antes de terminar. No basta conocer la ley de Dios, hay que vivir el corazón de Dios. Imagínense, hay que vivir el corazón de Dios. Número 2, la verdadera espiritualidad no es solo saber, sino actuar con misericordia. Estos hombres, el levita y el sacerdote, eran hombres espirituales, pero no practicaban la misericordia. Lo que te va a hacer a ti, a mí, hombres espirituales, con una mentalidad espiritual, es practicar la misericordia y el amor. Y otro de mis puntos, el amor no tiene fronteras. El amor no tiene fronteras, ni etnias, ni lenguajes. El amor es la base del Evangelio. El amor es sobre lo cual se edifica. El amor, el perfecto amor, dice, echa fuera todo temor. El amor nos enseña a poder amar a nuestro prójimo. El verdadero amor es Dios. El prójimo es cualquiera en necesidad. Cualquiera en necesidad. No solo mi familia, no solo mis paisanos, no. El amor es cualquiera en necesidad. El que busca justificarse termina limitando el amor. Este experto de la ley quería justificarse a sí mismo y limitaba el amor. El autojustificarse limita el amor y la misericordia de Dios. El que nosotros lo practiquemos, eso nos limita a nosotros. ¿Ok? Y el samaritano demostró el carácter de Dios. El samaritano demostró el carácter de Dios porque dice, misericordioso y clemente es el Señor, dice en el Salmo 108. Misericordioso y clemente es el Señor. El samaritano demostró el carácter de Dios. Entonces, el sacerdote estaba en el templo. El levita estaba en el templo, pero lejos del corazón de Dios y lejos de la necesidad de los demás. Necesitamos tener un corazón como el samaritano, el poder ver la necesidad de los demás, cerca de Dios, pero ver la necesidad de los demás. El amor verdadero no empieza
también se compromete hasta el final. El amor verdadero no empieza sino se compromete hasta el final. Este buen samaritano se comprometió hasta el final, lo llevó a un mesón y todavía dijo, y si en algo quedo ver, cuando yo regrese, los pago. Se comprometió hasta el final. Necesitamos tener ese corazón de este buen samaritano, un corazón sensible a las necesidades de los demás, un corazón sensible a ir más allá de nuestras fuerzas, un corazón donde demos la extra milla, un corazón que no sea religioso, sino un corazón conforme al corazón de Dios, que podamos ver la necesidad de los demás. Esto es el principio del amor. El Señor le dio una lección a este experto de la ley, le enseñó que el amor está sobre la religión, que el amor te da un corazón sensible a la necesidad de los demás y que la religión hace duro tu corazón a la necesidad de los demás. Esto ha sido todo por hoy y recuerda, en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.